Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Damos la bienvenida a este conversatorio llamado Instituciones Amorosas en la Gestión de Salud. Vamos a hacer el lanzamiento del libro The Rule of Love. Y en este conversatorio queremos profundizar en el libro de la profesora de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Éticas Aplicadas de la Católica, Tana de Campos. Yo soy Caridad Merino, soy coinvestigadora del instrumento Índice de Cuidado Mutuo. Es una herramienta que desarrollamos también en conjunto con la profesora Tana de Campos y del cual hablaremos en este seminario también. Entonces, vamos a saludar a quienes nos acompañan en este conversatorio, a la profesora de la Escuela de Gobierno y profesora del Instituto de Éticas Aplicadas UC, Tana de Campos, y a la exministra de Salud y actual directora del Observatorio de Salud de la Universidad Diego Portales, Jimena Aguilera. Bienvenidas a las dos. Gracias. Y por supuesto, nuestros saludos y agradecimientos a quienes nos acompañan por la señal de YouTube de la Escuela de Gobierno UC. Bueno, este conversatorio busca reflexionar sobre el reconocimiento de la soledad y el aislamiento social como determinantes de la salud. A partir de la reciente resolución de la Asamblea Mundial de la Salud y poder avanzar así en este desafío en lo que es su traducción a nivel institucional. Es decir, cómo diseñar, cómo evaluar y así cómo mejorar las políticas públicas que abordan la soledad, no solo como una experiencia individual, sino también como resultado de las condiciones institucionales, ¿verdad? Y del diseño mismo del sistema de salud. Junto a Tana les vamos a explicar brevemente en qué consiste el libro The Rule of Love y después el trabajo del diseño del instrumento del Índice de Cuidado Mutuo, proyecto que pudo ser realizado gracias al concurso del Centro de Políticas Públicas UC. Le doy la palabra a Tana para que nos cuente de su libro. Gracias, Caridad, y gracias a todos por acompañarnos. Bueno, en esas breves palabras de abertura, Caridad y yo queremos hacer dos cosas. Primero, presentarles la tesis central de mi libro, The Rule of Love. Y segundo, conectarla con la investigación sobre la soledad perinatal que hemos venido desarrollando estos años. Una investigación que se enlaza de manera muy directa con el trabajo reciente de la doctora Aguilera en Salud Pública Global. ¿Ya? Y quiero empezar justamente por una idea suya. Hace pocos días la doctora Aguilera escribió que la soledad no es una debilidad personal, es el resultado de cómo organizamos nuestras ciudades, nuestras escuelas, nuestros sistemas de salud. Y quiero tomar esa idea en serio hasta el final, porque si la soledad es algo que las instituciones producen, entonces es algo que las instituciones pueden medir y cambiar. Y esa idea hoy es agenda mundial y no llegó ahí sola, llegó en buena parte gracias al liderazgo de Chile. La resolución de la Asamblea Mundial de Salud 78.9 junto a España, respaldada por más de 130 países y la Comisión de la OMS sobre Conexión Social. Y al respaldarla, los Estados miembros pidieron algo muy concreto, desarrollar métricas para monitorear avances. Quiero detenerme ahí en esa palabra, métricas, ¿no? Porque el diagnóstico ya está instalado. Sabemos que la soledad como problema público importa. Lo que falta es el paso siguiente, medir las condiciones bajo las cuales se produce. Entonces, visibilizar ya está, medir es la brecha y transformar es la meta. ¿Y dónde se ve esa brecha quizás con más nitidez? Yo diría que es en el periodo perinatal, en el embarazo, el parto y el posparto. Ahí la soledad puede intensificar y golpear a dos grupos a la vez. A las madres, donde se confunde con depresión o ansiedad posparto y se atiende sin nombrarla, y a los equipos de salud, donde aparece como burnout, como agotamiento, bajo una sobrecarga enorme.
una de cada 3 madres y padres recientes declara sentirse solo. 1 de cada 3. Y el sistema la ve aparecer, pero no mide de dónde viene. Porque miremos qué mide hoy el sistema. Mide indicadores biométricos, mide estándares clínicos, mide satisfacción usuaria. Entonces mide síntomas, depresión, ansiedad, burnout de los profesionales. Todas esas métricas son obviamente necesarias, importantes, pero ninguna mide las condiciones institucionales que producen o podrían mitigar incluso la soledad en el cuidado. Entonces medimos los síntomas, no medimos las condiciones que los producen. Y aquí vuelvo a la doctora Aguilera, porque ella ya lo dijo, la soledad es resultado de cómo organizamos nuestros sistemas de salud. Es decir, no es solo un problema individual, es el resultado institucional también. Y eso es exactamente lo que necesitamos poder medir. Y ahí entra el libro The Rule of Love. Mi libro parte de esa misma idea y le da una teoría. Pero déjame mostrarle un caso hipotético porque se entiende mejor con una historia que con una definición filosófica abstracta. Entonces pensemos en una mujer que llega a un hospital a tener su hijo, pasa por el embarazo, el parto y el posparto y en cada turno la recibe una persona distinta. Cada una hace su trabajo, nadie la trata mal y aún así atraviesa quizás el momento más vulnerable de su vida sin que nadie de verdad la haya visto. ¿Qué falló? No las personas, pero el diseño. No hubo continuidad, pero una cara distinta a la vez. Eso es presencia, sí, pero sin compromiso. Fue procesada según el protocolo, pero no reconocida en su singularidad. O sea, hay cuidado universal, pero sin ser personal. Y nadie sostuvo el vínculo ni las decisiones. Entonces la responsabilidad se diluyó hasta casi un abandono o se concentró en una sola voz y se volvió paternalista. Todo lo que falló es una propiedad de la institución misma. No es necesariamente un defecto de carácter de nadie, es el diseño. Y la doctora Aguilera, hablando de la soledad en niños y las salas de clase, pidió recuperar la presencia real entre las personas. Y ese libro hace esa misma pregunta, pero a las instituciones de salud. ¿Puede un servicio de salud sostener una presencia real, un estar con, y no solo procesar tareas y quehaceres de manera eficiente y manera productiva? Entonces esa es la tesis de mi libro. El amor no es un sentimiento privado o un mero trato dulce. Es una forma de razón práctica, el nombre de la propiedad de la institución, cuando la presencia, el cuidado y la responsabilidad se sostienen juntos. Y si el amor es eso, el remedio contra la soledad, entonces el amor sí se puede evaluar. Se puede preguntar a cualquier institución, ¿sostiene la presencia, el cuidado y la corresponsabilidad o las erosiona? Y eso no vale solo para la maternidad. Corre en cualquier institución de salud y en gobernanza global. Lo perinatal es simplemente donde estamos midiendo lo primero. Aunque también empecemos también como equipo a medir en un contexto universitario de sala de clase, porque los estudiantes y los profesores también sufren la soledad. A lo que voy es, una institución no puede mejorar de forma sistemática lo que no puede medir. Y por eso construimos un instrumento. Y Caridad, que lideró ese proyecto, les va a comentar cómo. Gracias, Tana. Ahí está. Bueno, Tana les mostró qué es lo que falla en una institución cuando el cuidado se erosiona y yo les voy a contar cómo lo vamos a medir. ¿Ya? El índice de cuidado mutuo o ICM toma 3 dimensiones del marco teórico del libro The Rule of Love, que es presencia, cuidado y responsabilidad, y las convierte en una métrica.
Y lo distinto está en cómo es que lo hacemos. No le preguntamos solo a la madre, ni tampoco solo al equipo como si fuera una voz por separado o una sola perspectiva, ¿verdad? Les preguntamos a los profesionales que intervienen en el cuidado de una misma paciente, a la matrona, al médico, al anestesista, al TENS, y también a la misma madre. Lo que buscamos no es sumar estas satisfacciones por separado, sino que es captar cómo se experimenta el cuidado y cómo circula en muchas direcciones dentro de una misma institución. Es multidireccional y esa es la condición institucional que nosotros medimos. Hay un cuento sufí que explica claramente esta perspectiva. Si tuviéramos un elefante aquí al medio, ¿verdad?, con la trompa hacia allá y la cola hasta acá, y le preguntamos a nuestros espectadores qué es lo que es un elefante con los ojos cerrados, dirían que es como una culebra larga. La Tana diría que es como un hilo, ¿verdad?, largo también. Yo diría que en realidad es como una pared. Y que es un elefante en realidad es todo, ¿verdad? Todas las experiencias de la persona que está adelante, a un lado o atrás. La experiencia de la soledad tiene esa única manera de medirse, porque si no, niega su definición. Quisimos mirar qué otras métricas existen, que es una pregunta razonable a estas alturas, y hay muchos instrumentos validados y quisimos ser honestas frente a ellos, ¿ya? Sí miran el panorama, pero todos miden una de tres cosas, ¿ya? La experiencia o satisfacción del paciente, como el HCA-HPS, síntomas en el individuo, soledad, burnout, depresión, como la escala de la UCLA, que es una muy buena escala, Maslach o EPDS, o la adherencia a un estándar clínico, como es el caso del John Commission. Y aquí quiero ser precisa porque hay instrumentos que ya recogen la voz de las mujeres y de los profesionales. La propia OMS lo hace con los estándares de Imagine Euro. Pero lo recogen como dos miradas paralelas, ¿verdad? Como volviendo al cuento del elefante, como esta es una mirada y esta es otra y no se juntan. Por el contrario, el índice de cuidado mutuo mide las miradas y genera una trama entre estas. Cómo es que el cuidado se sostiene o se rompe entre todos los que intervienen. Desde el índice de cuidado mutuo, no solo es el profesional o el equipo de salud los responsables de ese cuidado, sino que la madre también. Esa capa multidireccional e institucional no la mide ningún otro instrumento. Y quiero subrayar algo, el índice de cuidado mutuo no reemplaza a ninguno, se puede aplicar junto con ellos, pero aporta esta nueva capa. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Esto no es solo una idea en el papel, el marco teórico está publicado en el libro de Tana y en un capítulo de propuestas para Chile del Centro de Políticas Públicas. El instrumento está hoy validado, está en validación de campo en los servicios perinatales del Sótero, Marcoleta y San Carlos de Apoquindo. Y como Tana ya mencionó, también lo estamos llevando más allá del ámbito perinatal en lo que es educación superior. Es un proyecto que está maduro, en marcha y con interés institucional. Hace 2 semanas lo presentamos en la Superintendencia de Salud, pensando en lo que va a ser el diseño de la nueva acreditación. Bueno, y quiero cerrar esta parte de la conversación con una sola idea. La agenda global pasó del problema al reconocimiento, ¿verdad? Y hay un reconocimiento de que la soledad es un problema que genera, se compara con fumarse 15 cigarros al día, ¿verdad? Con la cantidad de problemas cardiovasculares que genera, etcétera. El paso que sigue entonces sería medir las condiciones institucionales del cuidado.
Esto ya está ocurriendo acá en Chile y no hay mejor persona para conversar que quien ha llevado esta agenda al lugar más alto de la salud global. Jimena y Tana, las invito entonces a esta conversación. Voy a partir por una primera pregunta, Jimena. La reciente resolución de la Asamblea Mundial de la Salud marca un hito al reconocer la soledad y el aislamiento social como determinantes sociales de la salud. ¿Qué cambió para que este tema pasara de la periferia al centro de la agenda global? Y tomadita es de la mano de esa pregunta, o dando un paso más allá, ¿cuáles son los principales desafíos de implementación, especialmente en países como el nuestro, donde hay una alta desigualdad? Bueno, gracias por la pregunta. ¿Qué fue lo que cambió? Cambiaron algunas cosas relevantes. Primero, hubo una pandemia donde a la gente se le pidió estar sola, o sea, estar aislada, en un aislamiento no deseado. Yo creo que ese es un factor bien relevante y que de alguna forma influye en que esto haya tomado más peso, porque todo lo que fue la respuesta de la pandemia implicó un esfuerzo global que significó costos que todavía se están pagando. No solo el impacto que tuvo en los sistemas de salud, el retraso de las atenciones, sino que en muchas partes, por ejemplo, ustedes recuerdan que en Chile a los adultos mayores no se los dejaba salir. Y que eso en algunas circunstancias también implicó el que la gente no los fuera a ver. O sea, y como que no necesariamente era... nosotros, de hecho, yo estuve en el Consejo Asesor de la pandemia, no estábamos muy de acuerdo con esa medida por lo que implica para las personas mayores. En el caso de los escolares, la desescolarización, que es un efecto que vamos a seguir viviendo mucho tiempo. En el fondo, ¿qué es lo que significó para esa generación el estar, que en el caso de Chile fue bien prolongado, 2 años, sin contacto con sus pares, en una edad, en los adolescentes, en edades en que se establecen relaciones sociales bien significativas. Entonces eso tuvo una reflexión respecto al tema del impacto del aislamiento como una medida del aislamiento y que lleva a una situación que instala un escenario de soledad, porque en países desarrollados también hay mucha gente que vive sola, que no es la realidad de los países en vías de desarrollo. Pero es una vida que tú buscas en el fondo y que es una soledad querida, pero de pronto se impone una medida en que te quedaste ahí, en el fondo. Tienes que aislarte obligadamente. Entonces ese es un efecto de la pandemia. La evidencia de que efectivamente hay efectos en la salud física, porque todo el mundo, por supuesto, se imagina que la salud mental se afecta si las personas están solas en una soledad no deseada. Pero la salud física es un antecedente más nuevo, en el fondo de que, como tú mencionabas, que es como equivale a fumar cigarrillos, o sea que tiene un impacto, y eso también lleva a una discusión que es distinta de lo blando que tú hablabas, cuando en el fondo ya es la salud física, y la salud mental es como algo más, no sé, casi etéreo para algunas personas. Y el tercero es el hecho de que, en el fondo, la evidencia implica que hay gente que se está dedicando un poco a eso y que hay como una masa crítica y que lleva a que el director de la OMS haya formado esta comisión de conexión social y que, en rigor, esa comisión, la verdad es que yo quiero decir de la introducción que ustedes mencionaron, el chair de la comisión era el Surgeon General de Estados Unidos, Vivek, que él es en realidad un líder, un champion del tema de conexión social. Y nosotros cuando empezamos, estábamos en la comisión y vimos qué paso se puede hacer más allá para instalar este tema, que era la posibilidad de instalar una resolución y de promover una resolución, nosotros estábamos como parte del comité ejecutivo de OMS, por lo tanto teníamos una postura en la discusión de la gobernanza de la Organización Mundial de la Salud que favorecía el que nosotros presentáramos una resolución con Estados Unidos. Vino el cambio de gobierno y Estados Unidos se retira de la resolución. Entonces nosotros que estábamos siendo coautores, bueno, nosotros teníamos el liderazgo, pero Estados Unidos, cuando nosotros dijimos ya, nosotros trabajamos la resolución como país, y Estados Unidos al tiro dijo ya, nosotros vamos juntos, entonces íbamos los dos juntos.
Cuando hay el cambio de gobierno en Estados Unidos, se retira a Estados Unidos de esta resolución y ahí surge la posibilidad de que España tome la coautoría con nosotros. Y por eso quedó finalmente Chile y Estados Unidos, pero hay que reconocer de que hay un trabajo muy fuerte que se lleva a cabo en Estados Unidos y que estaban desarrollando esto, y que el Surgeon General en Estados Unidos es como, no es exactamente el ministro de Salud, pero es el representante de la salud pública en Estados Unidos, porque el ministro de Salud es el secretario de Salud, pero el Surgeon General es el que dirige todo en el fondo todo el área de salud pública de los funcionarios que se dedican a la salud colectiva dentro de Estados Unidos. Entonces existían estas tres áreas que en el fondo permitió darle relevancia. Yo creo que sin la pandemia esto no se habría instalado tan rápida, porque todos vivenciaron una situación anómala de tener que estar de alguna forma encerrados, no por su voluntad, sino que por tratar de salvar la vida. Y eso yo creo que fue lo que más influyó. Y sobre la pregunta de que en el fondo cuáles son los desafíos, bueno, son los que se implementan, son los que se plantean en la misma resolución. Cuando uno hace una resolución, hay un marco teórico, hay una consideración respecto a lo que se quiere resolver, y después se hace una solicitud a los países y a la misma el secretariado de la Organización Mundial y al director de la OMS, que en el fondo lleve el liderazgo del tema, que se desarrolle en política, pero para todo eso, lo primero es la medición. Yo soy epidemióloga de especialidad, así que entiendo perfectamente eso. Si no se mide, en el fondo no sabemos dónde estamos, y no podemos promover que en el fondo se siga avanzando en esas áreas. Eso así como primera respuesta. Gracias. Para las dos, ¿ven ahí cuál de las dos primero? La TANA plantea que la soledad no es solo una condición personal, sino también un resultado institucional, y que el amor no es una virtud privada, sino que es un criterio para evaluar si las instituciones crean o no las condiciones para la presencia, el cuidado y la corresponsabilidad. A la vez, la ministra Aguilera ha impulsado políticas públicas para enfrentar la soledad. ¿Estamos viendo emerger una nueva ética del cuidado y de la conexión social? Y en esta línea, ¿puede el amor convertirse en un criterio legítimo de evaluación de políticas públicas? Quizás yo intentaría definir primero la palabra legítimo, ¿ya? Que tu pregunta ahí es si el amor puede ser un criterio legítimo de evaluación. Entonces estoy dando una vuelta con esa palabra, legítimo. Legítimo yo definiría como lo que es observable, lo que es contestable o justificable y también exigible. Entonces está ligado ahí a condiciones que una política pública puede sostener. Y amar solo puede ser un criterio legítimo si lo entendemos no como un sentimiento, porque un sentimiento no se puede exigir. Pero sí entendemos el amor, como estamos planteando en nuestro proyecto, como un marco normativo que va a preguntar si esa política pública crea las condiciones de presencia, de cuidado, de responsabilidad o las erosiona. Ahí sí, esas condiciones sí se pueden observar, se pueden contestar, se pueden justificar y también se pueden exigir. Entonces, por eso el amor, yo entiendo ahí como un criterio que sí puede ser legítimo. Pero igual, el amor es un criterio legítimo no porque sea bello, sino porque traduce en condiciones institucionales que se pueden justificar, se pueden exigir, se pueden contestar. Entonces, el amor pregunta y evalúa si la presencia, el cuidado y la responsabilidad pueden sostener o erosionar ese cuidado. Entonces, esa condición institucional que está evidenciada, como tú comentabas, por el relacional, pero que no solamente va a medir la calidez entre personas, ahí sí yo puedo que sí lo entiendo como un criterio legítimo. Bueno, yo creo que las palabras tienen un peso muy, muy importante. Y claro, el hecho de hablar de amor, como que a la gente quizás como dices tú, lo va como a alejar porque es un sentimiento.
pero efectivamente si uno considera que la presencia, lo que ustedes han mencionado, la presencia, el cuidado y la responsabilidad, es un criterio de política pública. Mira, en el año 2000 la OMS publicó un marco para la evaluación del desempeño de los sistemas de salud, para hablar de sistemas de salud, que es como mi tema. Dentro de ese marco de política de los sistemas de salud, por primera vez se planteó un hecho bien relevante, que es que, a todo esto ese informe fue súper discutido por la forma en que se midió, pero el marco teórico ha sobrevivido. De hecho, ahora yo estoy en una comisión Lancet que se está discutiendo de nuevo ese marco teórico. ¿Qué fue lo novedoso? Porque cuando uno habla de cuál es el desempeño de un sistema de salud, normalmente uno piensa, bueno, en el impacto, que es que la gente esté más sana, pero también el cómo llega a ese impacto. Entonces, en ese marco teórico se reconocía que, por ejemplo, tenía que haber no solo el resultado en salud, sino que, por ejemplo, el que la gente no se empobreciera por atenderse en salud, o sea, el gasto de bolsillo, que hubiera una protección a la social, digamos, del gasto que significa la salud, es muy importante para evaluar un sistema de salud y que puede tener incluso una importancia que la lleve a un punto casi significativo en relación a los resultados en el nivel de salud. Y el otro aspecto que eso era como nuevo, y de hecho después eso ha evolucionado desde el año 2000 hasta acá, a ser el indicador de la cobertura universal de salud, que es el hecho de que tiene dos medidas, es si el gasto te empobrece, o sea, te baja de la línea de pobreza, o que quedas en riesgo de empobrecerte por el gasto en salud, y de hecho uno de los aspectos que nosotros se ha deteriorado en salud en Chile, que es la proporción del gasto total de salud que viene del bolsillo de las personas. No tanto por medicamentos como era en el pasado, porque sí el Estado ha invertido mucho en medicamentos y medicamentos de alto costo, sino que por el pago de prestaciones directas, el copago, que se hace tanto en el sector público como en el privado, cuando tú accedes a la atención de salud, cuando en el público acceden a la libre elección, porque recordemos que el sistema público en el gobierno anterior se declaró el copago cero, sigue siendo ese un problema. Y otro tema que apareció, además del gasto de bolsillo, es un concepto que se llama responsiveness. El responsiveness nunca había aparecido como un indicador de desempeño del sistema de salud de ese nivel de relevancia. Ese es el primer marco teórico que lo releva. Ahora, el problema que tuvo ese indicador, que la forma en cómo se operacionalizó para ese informe fue a través de encuestas con un sistema de bola de nieve y que resultó en resultados que a nadie del resto del mundo, digamos, de salud pública global le pareció muy adecuado. Pero el responsiveness, como la capacidad de responder a las expectativas de la población del sistema, sí persistió y persiste hasta ahora. Y de hecho, si tú piensas en el sistema de salud chileno, lo peor que tiene, cuando lo evalúan mal, no es el impacto, porque nosotros tenemos los mejores indicadores, los segundos del continente después de Canadá, y tenemos muy buenos indicadores de salud y con muy buena tendencia. Pero la gente lo que evalúa mal es que no responde a su expectativa. ¿Expectativa en qué? Expectativa en la autonomía, en la dignidad en la que se le trata, en la forma en que se les trata, que tiene que ver con este tema de los tres conceptos que ustedes hablan, de la presencia, cuidado y responsabilidad. Y de hecho, lo que ahora se está tratando en esta misma comisión que comentaba, que a mí me invitaron, es uno de los temas es redefinir cómo se mide responsiveness. De hecho, en la misma OMS se hizo un nuevo marco teórico que rescata de mejor forma estos conceptos de dignidad, de autonomía, que tienen que ver no tanto con el tema de cuidado, pero por ejemplo autonomía, la confidencialidad, la comunicación, que haya escucha activa, explicaciones comprensibles, la atención oportuna, obviamente, el acceso a las redes sociales, las condiciones básicas, que son la calidad del entorno físico, y la posibilidad de elegir, que siempre es algo que se matiza si es que uno quiere tener un sistema más eficiente. Obviamente, normalmente no tiene tanta capacidad de elegir, y los que tienen más capacidad de elegir en general son bastante más caros. Entonces, hay una conexión entre lo que se ha avanzado a través del tiempo en los marcos de evaluación de desempeño de los sistemas de salud y estos aspectos que ustedes están vinculando al tema de la regla del amor o cómo tiene que tener la institucionalidad el cuidado de las personas a las que atiende. Así que yo lo encuentro, por supuesto, volviendo a tu pregunta, que es legítimo y que de hecho es una discusión de cómo
considerar estos aspectos que son tan relevantes en un sistema de salud, porque un sistema de salud que no es valorado por la gente, aunque tenga súper buenos resultados, finalmente se deslegitima. Entonces eso es parte de lo que se trabaja y se discute a nivel global. Al respecto, ¿no? Ya. Y en contextos de restricción fiscal y alta demanda social, ¿cómo se defiende políticamente una agenda que prioriza vínculos, cuidado y comunidad, cuyos impactos muchas veces no son inmediatos ni fáciles de medir? Bueno, ¿para mí o para ella? Para nosotros la atención, o sea, para nosotros tenemos como en salud pública, siempre vamos hacia la atención primaria. Y de hecho yo en ese comentario, en la columna que escribí, hablaba de qué es lo que hemos avanzado en Chile. Nosotros tenemos una presencia en el sistema de salud en el territorio que es bien impresionante cuando uno la compara con otros países, que es el tener esta atención primaria de salud. Nosotros trabajamos durante el periodo anterior en que esta atención primaria avanzara en ser universal. A veces no se entiende mucho porque la gente primero no sabe que la atención primaria se financia con los impuestos generales y no con las cotizaciones. La gente cree que se financia con las cotizaciones de FONASA, no es así, se financia con impuestos generales. El tener un sistema de atención primaria es lo que, y la atención primaria de la salud en Chile es la única que te da una garantía de que alguien te está cuidando la salud, está protegiendo tu salud y no solo atendiendo tu enfermedad. Entonces tiene un enfoque más proactivo, es el lugar que en el caso chileno es el espacio del trabajo intersectorial, porque el trabajo intersectorial no es juntarse un ministro con otro, sino que realmente en un municipio donde hay un alcalde que además es electo, o sea, tiene una calidad democrática de ese liderazgo que a uno le puede gustar o no, pero es una persona elegida, donde tienen asiento todo el Estado en una representación territorial y puedes trabajar en forma intersectorial, es el lugar porque para nosotros el tema de la conexión social o del aislamiento o la soledad no es solo de salud, es un tema de la sociedad. Y la atención primaria y el que sea un lugar donde te cuidan la salud implica la posibilidad de tener cohesión social. Nosotros en las comunas, por ejemplo, donde hay atención primaria universal, Puerto Varas, que es una comuna que es bien bonita, tiene gente con muchos ingresos y tiene gente con pocos ingresos. Y fíjate, cuando nosotros empezamos con la atención primaria universal ahí, le pregunté a los trabajadores qué significaba para ellos esto, porque hay muchas personas mayores y que se empezaron a ir a atender al consultorio porque tenían derecho, a pesar de algunos de ellos ser ISAPRE. Y esta cosa de que en el fondo el sistema tienes un lugar donde tienes derecho a estar, donde te cuidan la salud y donde ves a tus pares, a las personas que viven contigo y tienes el mismo derecho. Eso ayuda a la cohesión social y nosotros necesitamos más cohesión social y no vamos a poder responder al aislamiento y a la soledad, a la conexión social, sin cohesión social. O sea, si todos nos sentimos, porque nosotros hemos avanzado en una sociedad que ha ido hacia el individualismo y eso hay que tratar de que se quiebre un poco, y la forma de quebrarlo es en los territorios, no es con políticas a nivel nacional. Así que lo que yo veo como posibilidad, por ejemplo, en la atención primaria hay unos programas del adulto mayor autovalente, que el año pasado estuvieron bien en la tribuna porque se quiso cortar esos recursos, y las personas mayores lo defendieron, hicieron toda una movilización porque son actividades que los reúnen. Había un problema de diseño que no reconocía que la conexión social era uno de los objetivos de esa actividad, porque eso ayuda a que se mantengan más sanos, pero las personas espontáneamente lo planteaban. Entonces, ese tipo de actividades que se hacen en atención primaria ayudan a efectivamente romper el aislamiento, generar más conexión y mayor cohesión en lugares donde tú puedes ver que tienes derecho a atenderte y que en el fondo es una garantía que tú tienes por el solo hecho de estar viviendo acá. Y eso no es tan costoso. Lo que es más difícil es, por ejemplo, lo perinatal o cuando ya entras al hospital. Eso es mucho más difícil que ir a través de la atención primaria. Eso podría decir. Ya,
Jimena dio una explicación bastante práctica, yo voy con mi lado más filosófico, ¿ya? Porque me detení en otra palabra ahí de tu pregunta, que es el no medibles, ¿no es cierto? Tú preguntabas si... En el mediano plazo, decía, que era en el largo plazo o algo así. Sí, que esos impactos muchas veces no son inmediatos ni son muy fácilmente medibles. Sí. Pero yo me quedé en eso, no medibles, porque el problema es que no se puede medir lo que queremos con los vínculos, con cuidado, con la formación de comunidad, esa mirada un poco menos individualista y más comunitaria. O el problema es que estamos midiendo otras cosas, que se están priorizando otras cosas. Entonces, creo que tenemos indicadores y mediciones importantes de varios tipos que estábamos comentando, los indicadores. Pero lo que estamos intentando hacer es precisamente eso, medir algo que no se está midiendo todavía y cómo avanzamos en relación a esos vínculos, a ese cuidado, a esa formación de comunidad. Entonces, lo que estamos planteando con esa idea de amor, con ese índice de cuidado mutuo, sería justamente intentar medir esas condiciones institucionales que permiten priorizar, permiten rendir cuentas, permite defender el presupuesto con evidencia y no solamente con una buena voluntad de ser amorosos. Sí. Yo quiero sumar un punto. Y además, no es más caro. Como no necesariamente medir significa aumentar el presupuesto que tenemos que recortar, digamos. Existen hoy día ya, bueno, yo nombraba recién el tema de la acreditación, hay caminos en los que uno podría como sumar esta medición y que no significa un costo más alto necesariamente para el ministerio y que por otro lado sí, como decías tú, Tana, permite mirar y por lo tanto mejorar en forma más eficiente algunos problemas. Porque solamente, por ejemplo, tenemos mediciones de burnout en los equipos de salud y nadie más mira otras cosas. Y nosotros creemos que el solo hecho de ser mirado ya produce una mejoría mientras estuvimos haciendo el trabajo de campo tiene un nombre sí. Efecto Hutton. Sí. Bueno, mientras estuvimos haciendo el trabajo de campo en Marcoleta, el doctor Claudio Vera, que estaba trabajando con nosotros, nos comentó que la encuesta de satisfacción a la aplicación de la ley Dominga había tenido un 100% de satisfacción, que eso nunca había pasado. Me dijo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que tuvo que ver con que estuvimos metidas ahí preguntándole a las mujeres, a los TENS, a las matronas, a los matrones, que ya el solo hecho de que te pregunten y poder tener un espacio vincular ya mejora la atención. O sea que no es más caro, necesariamente. Sí. Ahora yo discuto que haya que recortar el gasto en salud. Ah, bueno. Bueno. Porque, pues, sí, en el fondo hay cada vez más personas. Aquí mismo, por ejemplo, hay más beneficiarios del sistema público de los que habían antes, 1,5 millones más en los últimos 4 años, que no es poco. La gente está más envejecida, lo que significa que se asocia a problemas de salud que son más complejos. Y la tecnología avanza, y uno quiere que la tecnología le llegue a todas las personas con una cierta probabilidad más cercana a igualarla, ¿no? Y que no haya desigualdades como hay de que en el fondo se va a llegar a gastar menos es bien difícil y no es lo que establece, no es lo que se ha visto en ninguno de los países ni lo que dice la OECD, que al contrario va a aumentar más de un 20% el gasto en salud de aquí al 2030 y después 2050. Y es porque en el fondo el envejecimiento es un logro sanitario. O sea, nosotros, por ejemplo, si tú ves por qué la gente sobrevive, y sobrevive tanto, claro, antes era por el saneamiento, por el desarrollo, pero
nosotros tenemos, por ejemplo, ya el efecto también de la atención médica influye en la expectativa de vida que se logra. Entonces, eso implica una inversión. Es una inversión en la población. Y tengo una pregunta extra y final. Si tuvieran que dejar una idea solo como asuntos privados. Yo creo que mis palabras finales van en el sentido de que el amor no es un tema blando. Si estamos entendiendo como un tema blando es porque no lo estamos entendiendo de la manera como lo estamos intentando presentarlo. El amor no es solamente privado porque sus condiciones, si las instituciones sostienen la presencia, el cuidado, la responsabilidad, son condiciones públicas, son condiciones financiables y son condiciones gobernables. Sí, yo diría que el aislamiento social, que es paradójico en un planeta que tiene 8 billones de personas y que tiene una tecnología que te conecta casi como telepáticamente con otros, en el fondo tiene una relación con la forma que nos organizamos, que es lo que yo tenía en la columna. O sea, el hecho de que desde niños, en el fondo, estén sometidos a la interacción no humana, con pantallas, etcétera, el hecho de que las personas tengan ciertos deseos, etcétera, de progresar en la vida, pero que sea todo visto como una ganancia individual, lo que ha significado también la pérdida del peso de las condiciones familiares, que son características aquí en Latinoamérica, donde la familia pesa mucho, pero también ha perdido ese valor. En el fondo refleja que nosotros hemos seguido un modelo que lleva a esta situación de soledad no querida y de aislamiento social, y que eso es lo que en el fondo hay que tomar conciencia de aquello, y de que eso no nos hace bien como especie, en el fondo, que nosotros somos una especie social, y que esto de la conexión social, lo bonito que tiene el haber empujado que de hecho la primera resolución que tuvo Chile, que ha tenido Chile en la OMS, es que habla de la tercera parte de la definición de salud, que es el completo bienestar físico, mental y social. Y nunca se había dedicado un espacio a eso, y que nosotros tenemos que reconocernos como seres sociales, a pesar de que nuestro modelo de desarrollo ha ido a fortalecer el concepto de individuo. Y este tema de la conexión social tuvo tanto apoyo en países, porque a los distintos países les resuena de distintas formas, a los más conservadores en el valor de la familia o en el de la religión, que son todas condiciones que llevan a un nivel de cohesión social. Entonces, eso, o sea, hay algo que llamó, o sea, que hace, que resuena en personas, a pesar que tengan distintas estructuras, distintos pensamientos, distintos tipos de gobierno, de que efectivamente hay algo que uno reconoce, de que somos seres sociales, y que en realidad el que estemos, a pesar de ser tantos, y que sentirnos aislados y tener niños que se sienten aislados, es algo que nos tiene que llamar la atención, y tenemos que trabajar por eso. Claro. Y en un contexto mundial de polarización y de distanciamiento político que hoy día uno ve en tantos países, es difícil generar encuentro o punto medio si es que no nos vinculamos. Si no reconocemos que hay un otro claro, válido, claro. ¿verdad? No hay cohesión social si no hay encuentro social. Sí. Bueno, damos por terminado nuestro encuentro. Muchas gracias, Jimena, que es la actual directora del Observatorio de Salud de la Universidad Diego Portales y ex ministra de Salud, y a Tanae Campos, profesora de la Escuela de Gobierno UC y profesora del Instituto de Éticas Aplicadas, por esta conversación. Y les recuerdo que esta conversación va a quedar disponible en el mismo link de la transmisión en el canal de la Escuela de Gobierno UC. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias.